Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a otra conferencia más del curso Conocimiento de sí mismo. 75 conferencias gratuitas totalmente y de libre acceso para el verdadero despertar de la conciencia. Hoy pues vamos a estar viendo la conferencia número 11 de nuestro temario de fase A. Como pueden ver aquí, se titula Cómo se fabrica alma y espíritu. Y el objetivo de esta conferencia es que nosotros conozcamos realmente qué es el alma y el espíritu, ¿sí? Que son dos aspectos, son dos términos de los cuales se ha hablado mucho en las diferentes religiones. Hoy vamos a estar viendo qué realmente son, cómo están conformados, en qué estado se encuentran actualmente y, pues lo más importante, cuáles son los pasos para su fabricación. Porque realmente nosotros somos unos seres desalmados, ¿sí? Incluso el Maestro Jesús decía, en paciencia poseeréis vuestras almas, porque es un proceso para nosotros liberar nuestra alma que precisamente está atrapada, está embutida por lo que son nuestros defectos psicológicos o nuestras formas erróneas de ser. Entonces vamos a comenzar por explicar qué es el alma. El alma, pues la palabra alma está dividida en dos. Al de Alá, que significa Dios, y Ma de madre. Entonces el alma viene siendo pues esa representación de Dios Madre. Digamos que el alma pues está compuesto, está hecho de energía, tal cual como nosotros lo vimos en la conferencia número 1. Recuerden que allí veíamos que nosotros estamos compuestos por tres partes. Tenemos el cuerpo físico, que está hecho de materia, tenemos el alma, ¿sí? Que está hecha de energía, y tenemos también el espíritu, que está hecho a base de luz. Entonces esa alma que es energía, pues ahora mismo, y que representa un 97% de lo que es nuestra esencia, está embotellada, está atrapada, está condicionada por lo que son nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Es por eso que realmente nosotros somos unos seres desalmados. Desde el momento nosotros no poseemos alma, porque todas esas esencias que la componen están atrapadas por esas formas erróneas de nosotros ser. Y el trabajo que tenemos que hacer para liberar esa alma, para hacernos poseedores de esa alma, es eliminar cada una de esas formas erróneas de ser. Digamos que los defectos psicológicos son como una especie de cascarón que viven porque precisamente tienen atrapados dentro de sí esa energía, esa esencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pues hacemos el trabajo de liberarla y a través de la práctica del suprasexo, entonces vamos fundiendo esa energía, pues ahí vamos a poder en plenitud desarrollar todo lo que compone el alma, que viene siendo las virtudes, las fuerzas, los poderes y las facultades, ¿sí? Porque eso es nuestra alma, un conjunto de estas cosas que vemos aquí, de virtudes, fuerzas, poderes y facultades. No es pues una misma cosa. Dentro de cada uno de nuestros defectos psicológicos hay esencias que pues pertenecen cuando ya son liberadas a virtudes, otras que nos van a dar fuerzas, otras que nos llevan a desarrollar poderes, otras que nos llevan a desarrollar las facultades. Y todo eso está latente en cada uno de nosotros. Pero todo eso está atrapado, está contaminado y está condicionado. Entonces hay que hacer un trabajo. Hay que trabajar con los tres factores para la revolución de la conciencia, para liberar todas esas esencias, para fundir todas esas esencias y bueno, para avanzar al paso requerido en este trabajo interior. Vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos aspectos que nosotros vemos aquí, ¿sí? Decíamos que, bueno, el alma es un conjunto de virtudes. ¿Virtudes por qué? Porque cada uno de nuestros defectos que bueno, uno lo trabaja a través de la muerte psicológica, uno lo comprende, uno lo elimina, entonces se va a transformar en la virtud contraria al defecto, ¿sí? Entonces no van a haber virtudes, no pueden haber virtudes si nosotros no eliminamos el defecto. Nosotros podemos llenarnos de conceptos de lo que vienen siendo las virtudes y podemos tratar de ser incluso hasta buenas personas, muy honestos, muy honorables. Pero realmente esas son falsas virtudes. Realmente las virtudes verdaderas vienen, se liberan cuando nosotros eliminamos el defecto, que les decía que es como un cascarón.
¿sí? Que cuando uno lo elimina, como que se rompe y ahí libera la virtud que tenía atrapada. Ya esa esencia sale vuelta a conciencia, tiene la sabiduría del defecto psicológico. Por ejemplo, cuando nosotros trabajemos la lujuria, pues allí vamos nosotros a sacar la virtud de la castidad. Pero ojo con eso, porque los defectos son duales. Entonces tenemos nosotros que eliminar tanto su polaridad pasiva como su polaridad activa. Y algo muy interesante a saber es que las polaridades o la polaridad pasiva de los defectos psicológicos se asemejan a las virtudes, son falsas virtudes, forman parte de lo que es ese aspecto o esa parte buena de nuestra psicología, pero la conciencia pues va obviamente mucho más allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el defecto de la pereza. Ese defecto en su parte activa tiene pues la pereza, que es ese yo que no le gusta hacer nada y bueno, todos sabemos cómo se manifiesta, que es una persona perezosa. Pero también está la falsa diligencia. Sí, hay personas que son muy diligentes, por ejemplo, en cuestiones de dinero, digámosle así, para cosas que, por ejemplo, nada tienen que ver con lo que es el despertar de la conciencia. Eso es una falsa diligencia, porque la verdadera diligencia se basa en el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia, porque es lo único que realmente nos va a llevar a nosotros a desarrollar y a alcanzar el objetivo que nosotros venimos a hacer aquí, que es la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando eliminemos el defecto de la codicia en sus ambas polaridades, en la codicia, por ejemplo, tenemos 2 yoes principales, que son los yoes avaros y los yoes derrochadores. Entonces, ahí pues vamos a cosechar lo que es el verdadero altruismo. Entonces, también cuando eliminemos el defecto de la lujuria en sus ambas polaridades, porque, por ejemplo, está el lujurioso activo, ¿sí? Pero entonces está el celibato, ¿sí? Entonces, cuando eliminemos esas 2 polaridades, ahí va a salir lo que es la verdadera castidad. Igual, cuando eliminemos el defecto del orgullo en ambas polaridades, porque hay una falsa humildad, está el orgullo, el que es prepotente, el que se cree más que los demás, ¿sí? Pero hay también una falsa humildad, que es bastante orgullosa. Entonces, ahí sale verdaderamente la virtud de la humildad. Lo mismo pasa cuando uno elimina el defecto de la ira, en esa polaridad agresiva de la ira, pero también en la otra, que viene siendo el miedo, pues ahí sale lo que es la verdadera mansedumbre, ¿sí? Lo mismo pasa pues con la gula, de allí va a salir lo que es la templanza, y de la envidia entonces va a salir lo que es la verdadera filantropía. No van a haber virtudes si no hay ese proceso de muerte, que es observar, autoobservarnos para descubrir el defecto psicológico, enjuiciarlo para darnos cuenta, para ver que es un defecto psicológico, y luego la petición de muerte a nuestra Madre Divina. Recuerden que la Madre Divina pues es una parte de nuestro ser. Es parte del 3% que conforma el espíritu, ¿sí? Y bueno, esa parte es la que representa el amor y es la que se encarga, o su función es esta, limpiarnos a nosotros de nuestros defectos, de nuestros pecados o egos, a condición obviamente de que nosotros previamente lo hayamos visto y los hayamos comprendido. Bien, luego pasamos a los poderes. Entonces, decíamos que el alma, aparte de virtudes, pues también tiene poderes. En la medida que el Kundalini va subiendo por nuestra médula espinal y se van creando cada uno de los cuerpos, como ya vimos en la conferencia anterior, entonces nosotros vamos a recibir unos poderes. Por ejemplo, cuando nosotros regeneramos el cuerpo físico, ahí nosotros ganamos ese dominio sobre nuestra tierra, nuestro elemento tierra, y por ende vamos a ganar dominio sobre el elemento tierra exterior. Vamos a poder gobernar lo que son los elementales de la tierra, los gnomos y los pigmeos, ¿sí? Cuando regeneramos el cuerpo vital, que viene representando nuestras aguas, y ahí dominamos nuestras propias aguas internas, entonces ganamos ese poder sobre el elemento agua externo y sus elementales, que son las ondinas y las nereidas del agua. Cuando creamos, porque ya aquí se habla de crear, cuando creamos ese cuerpo astral y dominamos nuestra emoción, la emoción viene representando el fuego, entonces ahí ganamos ese poder o ese dominio sobre el fuego externo y sus elementales, que son las salamandras del fuego. Aparte de que también este cuerpo astral nos va a permitir movernos a voluntad en todos los planetas de este sistema solar, ¿sí?
Cuando nosotros creamos el cuerpo mental, pues ahí como ganamos dominio sobre nuestro aire, recuerden que pues la mente representa el aire, ganamos dominio sobre nuestra mente, por tanto también vamos a dominar el elemento aire externo y sus elementales, que son los silfos y las sílfides del aire. Y allí pues vamos a recibir gran cantidad de sabiduría. Incluso la historia de este planeta Tierra pues está escrita en el aire. Es mucha la sabiduría que uno adquiere cuando pues llega a estas instancias. Cuando nosotros creamos el cuerpo causal, entonces aquí terminamos de dominar nuestra naturaleza completamente. Ya aquí nos hacemos, digamos, le hacíamos de lo que, o señores, de lo que viene siendo el éter, el elemento éter. Y ya con eso pues culminamos en lo que es el dominio de nuestra naturaleza interna. Por tanto, también dominamos toda la naturaleza externa. Entonces, ya por ejemplo, los elementales nos obedecen, ¿sí? Ya, por ejemplo, todos esos milagros que ustedes ven que hacía, por ejemplo, el Maestro Jesús, se debe a que el Maestro Jesús, pues, obviamente ya tenía todos estos cuerpos. Bueno, ya cuando Jesús estaba haciendo su trabajo de Vía Crucis y eso como tal realmente pues estaba en un proceso de segunda montaña. Entonces ya él dominaba los elementos, ustedes veían que le decía al viento que se parara y el viento se paraba. Como ya manejaba el éter, incluso le decía a una persona que se sanara con un mantra y esta persona pues se sanaba, ¿sí? Entonces eso también, pues ese proceso también lo vamos a pasar nosotros si llegamos a estas instancias. Vamos a ser gobernantes de toda la naturaleza. En torno a las facultades, en cada una de las iniciaciones que nosotros pues vamos alcanzando, y las iniciaciones pues están relacionadas con la creación de los cuerpos, ¿sí? Cada una de estas iniciaciones pues se van a ir otorgando facultades que están latentes. Todos nosotros está ahí, eso dentro de nosotros, ahí en nuestra energía que está embotellada. Hay personas que, bueno, en existencias pasadas hicieron un trabajo espiritual y incluso en esta existencia vienen con esas facultades, pero esas facultades, lamentablemente el caso, son utilizadas por los defectos psicológicos, por el ego. Entonces, realmente nos vienen más que como un beneficio, como un obstáculo para nuestro trabajo interior, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, nosotros no enseñamos a las personas a despertar facultades por esa misma situación, porque la mayoría de facultades, a excepción de una realmente, son utilizadas por los defectos psicológicos. Imagínense uno con la polividencia, con la clarividencia, bueno, con la clarividencia, ¿sí? Con ese yo chismoso que uno tiene o con el oído mágico, ¿verdad? Entonces pasa algo muy interesante. Cuando las personas vienen a este conocimiento y vienen con esas facultades que por más blanca que uno crea que sean, si uno tiene ego, esas facultades pues realmente son negras, terminan alimentando el ego de una forma u otra, pues es muy común que el ser nos las quite, porque sabe que son un obstáculo para nuestro avance interior. Y pues nos las va a ir dando a medida que nosotros vayamos ganando la conciencia que se requiere para poder manejar esas facultades, ¿sí? Y bueno, hay personas que no venimos con facultades e igual, cada vez mientras vayamos logrando las diferentes iniciaciones, la creación de los cuerpos, también nos van a ir dando esas facultades, ¿sí? Para manejar. La facultad que nosotros sí enseñamos aquí a despertar es la intuición, porque la intuición es una vía de comunicación directa con nuestro ser, ¿sí? Y esa no puede ser utilizada de ninguna manera por nuestros defectos psicológicos. Entonces hay muchas facultades, pero dentro de las facultades que uno pues va a desarrollar está el poder ver a los elementales, el recuerdo de vidas pasadas, la telepatía, la intuición, el don de lenguas, el oído mágico, la clarividencia, la polividencia, ¿sí? Esas son solo pues algunas, porque realmente hay muchas otras facultades y todas esas nosotros pues las vamos a ir despertando a medida que vayamos avanzando en este trabajo. También pues veíamos que parte del de lo que es el alma, pues son las fuerzas, ¿sí?
a medida que nosotros pues vayamos desarrollando este trabajo psíquico, pues todas las fuerzas se van a ir integrando en torno a nuestro ser. Toda esa energía pues es fuerza, ¿sí? Y pues vamos a hacer cosas que ni 1000 hombres juntos podrían hacer. Fuerza en todos los niveles, fuerza pues a nivel físico, fuerza a nivel de cada uno de los centros, fuerza incluso en el verbo, algo que nos va a ayudar muchísimo para lo que es el desarrollo del sacrificio por la humanidad, que es entregarle pues este conocimiento a los demás. Ustedes ven una persona que es un maestro, que ya ha creado el cuerpo causal de la voluntad, y cuando esa persona se expresa, ¿sí?, tiene la capacidad de hablarle directamente a la conciencia de las demás personas. Las demás personas pues lo entienden, y eso se debe pues a esa fuerza que ha desarrollado en base al trabajo interior. Entonces, ¿cómo se fabrica el alma? El alma se fabrica en base al trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia. No hay más, ni más de ahí ni menos de ahí. Los 3 factores para la revolución de la conciencia: nacimiento espiritual, muerte psicológica y sacrificio por la humanidad. La muerte psicológica porque es la que nos ayuda a liberar esas esencias que están atrapadas a través de ese proceso de muerte que conlleva lo que es la autoobservación, el descubrimiento, el enjuiciamiento, la petición de eliminación. Nosotros vamos a ir eliminando esos cascarones que son nuestros egos, nuestros defectos, nuestras formas equivocadas de ser. Entonces ahí surge esa esencia convertida en conciencia con la sabiduría que ese defecto tenía, ¿sí? Entonces ahí es que nosotros vamos liberando esa energía, vamos liberando esa materia prima. Esas esencias luego tienen que ser fusionadas a través de la práctica del nacimiento espiritual, que es la práctica del suprasexo, en nuestra columna vertebral. Y ahí, pues, vértebra por vértebra, vamos nosotros creando los cuerpos, los diferentes cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Y bueno, tenemos también el sacrificio por la humanidad. Una persona que se sacrifica, nace, hace ese trabajo de nacimiento 10 veces más rápido que una persona que no se sacrifica. Aparte de que también cuando uno va muriendo, uno va eliminando defectos psicológicos, tiene que pagar el karma que esos defectos psicológicos deben. También pues tiene que generar los méritos del corazón para avanzar en este trabajo. Una persona que ayuda también pues va a ser ayudada. Entonces, estos son los 3 trabajos objetivos que nosotros tenemos que hacer para crear nuestra alma humana, incluso para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Los pasos para la fabricación del alma humana son los siguientes. Sí, lo primero sería recibir el conocimiento objetivo. El conocimiento objetivo que está enfocado a la práctica, porque abunda tanto conocimiento pseudoesotérico por ahí, tantas cosas falsas, tanto falso esoterismo, falso ocultismo, tantos libros, tantas teorías, ¿sí? Tantos caminos que se parecen, sin embargo, no nos llevan pues a ningún lado. Y también incluso hay personas, ustedes van a encontrar escuelas que les hablan de los 3 factores para la revolución de la conciencia, pero lo han dejado en un segundo plano. Ponen otras cosas por encima de lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia. Entonces realmente es difícil recibir un conocimiento objetivo que esté orientado hacia lo que es la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Y aquí se cumple lo que decía el Maestro Jesús: de 1000 que me buscan, uno me encuentra, ¿sí? Luego de que nosotros recibimos este conocimiento, obviamente no se puede quedar ahí. Se nos van a abrir 2 caminos, el camino del práctico y el camino del creyente. O nosotros cogemos este conocimiento y pues nos fanatizamos, nos volvemos creyentes, nos gusta, lo guardamos como una teoría más para la mente, como una hipótesis más, como más conceptos para la mente, lo mezclamos incluso con otras cosas de índole pseudo espiritual o pseudo esotérica, y pues ahí quedamos, ¿sí? Pero el camino del práctico es aquella persona, o se da en aquella persona que practica, que comienza a practicar los 3 factores para la revolución de la conciencia. Cuando se comienza a practicar los 3 factores para la revolución de la conciencia,
pues ahí también comienza lo que es el equilibrio de los centros. Recuerden que en la conferencia número 4 hablábamos de los centros, hablábamos de sus funciones, del estado en el cual se encuentran estos centros, ¿sí? Y pues de cómo nosotros debemos y podemos equilibrar esos centros. Ahí pues aplicamos lo que son los 4 rectos, el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. ¿Sí? Para impedir que nuestros defectos psicológicos mal utilicen la energía de nuestros centros, para impedir que continuemos en ese estado de desequilibrio en el cual pues están nuestros centros, para impedir que los centros se saquen unos a otros y pues incluso saquen lo que viene siendo el centro sexual. Cuando nosotros equilibramos, bueno, aquí se va a cumplir también otra parte de lo que decía el Maestro Jesús, que de 1000 que me encuentran, uno me sigue. O sea, de 1000 personas que encuentran este conocimiento, solo una persona comienza a practicar, ¿sí? Bien, el otro paso pues será tener una pareja estable, porque esta montaña se le conoce como el Génesis, es la montaña del nacimiento. Aquí en esta montaña se tiene que trabajar con los 3 factores, pero la prioridad será el nacimiento, porque se tiene que dar el nacimiento o la creación de lo que son los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Entonces hay que tener una pareja estable, una pareja que sepa el trabajo que se va a hacer, una pareja que nos quiera colaborar en la práctica sexual y que también pues quiera hacer su trabajo pues interior, ¿sí? Una pareja del sexo opuesto, porque solamente, como ya explicábamos en la conferencia anterior, solamente las polaridades opuestas pueden crear, ¿sí? Cuando comenzamos a trabajar, tiene que darse también, o a medida, eso se va a dar paulatinamente, tiene que darse ese proceso que se le conoce como voltear las aguas o hacerlas ascender por la médula espinal. Tenemos que trabajar fuertemente lo que es ese yo de la fornicación. Todos esos yoes que nos llevan a expulsar nuestra energía creadora sexual fuera del cuerpo, que es lo que verdaderamente significa la fornicación. Entonces, todos esos yoes de la eyaculación, del orgasmo, de todas las infrasexualidades, todo eso tiene que ser trabajado con muerte en marcha y también con meditación reflexiva. ¿Para qué? Para que nuestras aguas vayan cambiando, ¿sí? Cuando uno llega aquí, uno ve cómo en el astral a uno le presentan las aguas negras, hediondas, putrefactas, ¿sí? Pero cuando uno comienza a trabajar con los 3 factores, el factor específicamente de la muerte, el equilibrio de los centros a través de los 4 rectos, esas aguas comienzan a cambiar. Entonces pasan de negras a blancas o transparentes, eso nos lo muestran en el astral. Luego seguimos metiéndole más revolución y pasan de transparentes a amarillas, ¿sí? Y luego, pues de amarillas pasan entonces a rojas. Y es ahí donde se da lo que es la prendida del fuego. Y es ahí cuando se da la prendida del fuego que nosotros nos hacemos iniciados de la logia blanca y comienza realmente el proceso de creación, comienza realmente el proceso de regeneración ante esto. Entonces pueden haber personas que tengan este conocimiento, que se sepan todos los libros de tal o cual maestro, que sepan mucho con respecto a esto y tengan años con ese conocimiento y no hayan avanzado, no hayan prendido el fuego. ¿Por qué? Porque no se ha dado esto, no han comenzado la práctica de los 3 factores, no han comenzado a equilibrar lo que son sus centros a través de la muerte psicológica y utilizando lo que son los 4 rectos. Este paso aquí pues es muy importante para empezar, ¿sí? Cuando una persona recibe la espada de plata, cuando una persona prende el fuego, recibe pues una espada de plata en los mundos internos. Incluso una persona sale al astral y se mira en el cinto a ver si tiene su espada, que tiene que estar en el cinto derecho. Es una espadita, como vemos aquí, que le dan al principio bien pequeñita, bien pequeñita, bien pequeñita, pero a medida que la persona vaya creando los diferentes cuerpos, pues esa espada de plata va a ir creciendo. Incluso en el astral también uno puede ver por dónde va una persona, un compañero, un instructor
Obviamente, si uno no tiene pues esos yoes chismosos y tiene los méritos para que se lo dejen ver, viendo pues el tamaño de la espada. Y también uno puede ver si una persona es mago blanco o mago negro, viendo, por ejemplo, dónde tiene la espada. ¿Sí? Si tiene la espada en el cinto izquierdo, pues es una mala señal. O puede que ni siquiera sea una espada, que sea un punzón, un chuzo, un machete o algo, una varilla, algo que esté así como que oxidado. ¿Sí? Bueno, tiene que ser una espada de plata. Bueno, entonces cuando nosotros culminamos, a ver por acá, bien, luego de este proceso de que se da la prendida del fuego, recibimos la espada de plata, pues como les decía, propiamente es aquí que comienza pues el proceso de regeneración y de creación. Entonces tenemos nosotros que crear o que regenerar, perdón, el cuerpo físico y pues allí logramos la primera iniciación. Luego regeneramos el cuerpo vital, allí la segunda iniciación. Luego creamos el cuerpo astral, allí se da la tercera iniciación. Luego creamos el cuerpo mental, ahí pues viene la cuarta iniciación. Y luego se da la creación del cuerpo causal, ahí pues se da la quinta iniciación. Cuando nosotros terminamos de crear lo que es el cuerpo causal, entonces nos convertimos en verdaderos hombres. Un verdadero hombre, les decía ahorita que nosotros somos animales intelectuales, un verdadero hombre tiene estos 5 cuerpos creados, que es lo que simboliza el pentagrama, ¿sí? El hombre ya creado con sus 5 primeros cuerpos. Antes de eso todavía no somos hombres, somos animales intelectuales y somos unos desalmados, ¿sí? Cuando la persona pues ya se convierte en hombre, en esas instancias se le presenta un camino a elegir. Sí, bueno, sí, de dos tiene que elegir uno. Está el camino del nirvana y está el camino directo. El camino del nirvana, pues digamos que de 1000 que me siguen, de 1000 que practican y que llegan a estas instancias que ya crean sus 5 cuerpos, una sola persona elige el camino directo, que es el camino que va a dar paso a la creación del espíritu o que va a dar paso a lo que viene siendo nuestro Cristo íntimo, ¿sí? 999 personas que llegan aquí eligen el nirvana. El nirvana, pues obviamente es una especie de paraíso donde se nos va a retribuir todo el dharma que hemos generado hasta ese momento, que realmente pues es mucho. Entonces la persona pues va a obtener muchas cosas que quiere, que si fama, que si dinero, incluso va a vivir por mucho tiempo lo que vienen siendo planetas hermosísimos, va a tener pues ese permiso para trasladarse entre lo que vienen siendo los diferentes sistemas solares, no solamente este sistema solar, ¿sí? Los planetas de este sistema solar, sino los diferentes planetas en diferentes sistemas solares, ya va a poder moverse así, de los que pertenecen pues a este universo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el cual el Dharma se acaba. El Dharma se acaba y pues la persona termina otra vez aquí, porque la persona que elige el Nirvana no ha eliminado sus yoes causa, entonces obviamente va a seguir sujeto a lo que viene siendo la rueda del samsara. En un momento se le acaba ese dharma y termina aquí como cualquier hija de vecina y tiene que comenzar a hacer este trabajo. Pero ese tema del nirvana no se le desea ni al peor enemigo, porque esto sienta una recurrencia. Entonces se da que cuando la persona hace este trabajo, recibe el conocimiento, comienza a practicar y llega a esas instancias, entonces vuelve y elige el nirvana. Y ahí se pasa en ese círculo vicioso dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Requeriría muchísima revolución y muchísimos super esfuerzos para salir de esa situación, ¿sí? Ahora bien, ese que elige el camino directo, ese que llega con esa revolución, con ese deseo, con ese anhelo de obedecer al Padre, y el Padre siempre quiere que elijamos el camino directo porque es lo que nos va a llevar al fin y al cabo a unirnos a Él y a unirnos al absoluto, ¿sí? Entonces se encarna lo que es el alma humana. Ya ahí sí nosotros somos poseedores de un alma humana. Y cuando ya nos convertimos en poseedores de esa alma humana, entonces adquirimos el derecho de unirnos con nuestra alma divina.
o con nuestra llama gemela, nuestra verdadera llama gemela, como pudimos ver en la conferencia anterior. Entonces, esa alma divina y esa alma humana que se unen forman lo que se le conoce como el matrimonio perfecto. Entonces, cuando se unen, ahí se comienza a gestar lo que es esa fuerza crística. Y esa fuerza crística, entonces, es a lo que se le conoce como el espíritu, ¿sí? Entonces, esa alma se va a crear en ese proceso o ese gran trabajo que se le conoce como la primera montaña. Entonces, ahora vamos a explicar cómo se fabrica el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Pues ya habíamos dicho que cuando se une las dos almas, el alma humana y el alma divina, entonces queda formada la segunda triada, esa triada de Atman, Buddhi, que es nuestra alma divina, Atman, que viene siendo representando el cuerpo átmico, y Manas, que representa nuestra alma humana. Y estas tres fuerzas entonces forman aquello que se le conoce como el Cristo, el fuego crístico. Es a eso a lo que se le denomina pues espíritu, ¿sí? Este espíritu se va a desarrollar a lo largo de lo que es la segunda montaña. Y esta fuerza crística o espíritu pues tiene que hacer varios trabajos en ese proceso de la segunda montaña. Ahí tiene que darse lo que es la creación de los 7 cuerpos de oro. Por tanto, el Cristo pues tiene que seguir trabajando en torno a lo que viene siendo el factor del nacimiento para crear estos cuerpos de oro que son los que tienen esa facultad de tolerar el voltaje de esa fuerza crística, porque eso es el Cristo. Vamos a estar aprendiendo aquí que el Cristo no es una persona o un personaje histórico, sino es una fuerza que todos nosotros estamos llamados a encarnar, ¿sí? Para lograr esa salvación en nuestro mundo interior. También, pues aquí tienen que eliminarse todos los defectos psicológicos, los más perversos de nuestra psicología, que se encuentran en las infradimensiones del planeta Tierra, y tienen que eliminarse los yoes causa, que son las cabezas de legión, son esos yoes que dieron origen a esas millonésimas de defectos psicológicos que nosotros tenemos, ¿sí? También tiene que pagarse lo que es el karma duro. Ese karma duro, pues se le conoce también como los 8 años de Job. Es el karma que debe de pagarse por los delitos contra el Espíritu Santo. Esos delitos contra el Espíritu Santo pues están relacionados directamente con la fornicación, ¿sí? Esos delitos contra el Espíritu Santo, como van a ver en la conferencia de Karma y Dharma, no pueden ser negociados, no pueden ser pagados con obras de amor, sino más bien con dolor. Pero pues eso ya se va a hacer en un proceso de la segunda montaña. Este Cristo, pues obviamente, luego de que muere, tiene que vivir por ese proceso de resurrección, que es donde sale completamente libre de todo ego, donde se levanta de entre los muertos. Ese proceso pues ya lo vamos a estar explicando más adelante. También tiene que romper la mecanicidad, porque la ley del 3 crea. Entonces ahí vamos a ver 3 fuerzas que tienen que ser fusionadas en una. Tienen que ser fusionadas en una, se convierten esas 3 fuerzas en lo que viene siendo pues el Dios Madre, y luego se da la unión con la otra parte que viene siendo el Dios Padre, y vuelven y se fusionan y se convierten en una, ¿sí? Nosotros salimos del absoluto como una unidad, y como una unidad nosotros tenemos que volver, pero todo ese proceso lo vamos a estar explicando más adelante para que no nos confundamos con esta información que nosotros estamos recibiendo el día de hoy. Entonces, esas son pues el alma y el espíritu. El alma, un conjunto de virtudes, facultades, poderes y fuerzas que vamos a ir desarrollando en nuestro trabajo interior a lo largo de la primera montaña, y el espíritu pues está relacionado con esa fuerza crística que pues inicia ese proceso de la segunda montaña y que se desarrolla a medida que nosotros hacemos el trabajo de la segunda montaña, que también se le conoce como el apocalipsis o el fin por el fuego, ¿sí? Porque ese fuego crístico precisamente viene a acabar con todos nuestros defectos psicológicos. Aquí pues hay algunas preguntitas que pues vale la pena aclarar para que las tengamos claras, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se crea un cuerpo? Ya eso lo explicábamos. Un cuerpo se crea a través de la práctica del suprasexo. 2 personas, una pareja estable, pero que sean de sexos opuestos, un hombre y una mujer, unidos en fidelidad, castidad
y amor, ¿sí? Así pues se van creando cada uno de los cuerpos. No pueden faltar ninguno de esos requisitos. Ya esa práctica la estuvimos explicando en la conferencia número 1 y también en la conferencia anterior, la conferencia número 10. No hay otra manera de crear un cuerpo. Todo lo que sea creación se hace a través de la energía creadora sexual. Este cuerpo físico también fue creado a través de la energía creadora sexual. Por tanto, los demás cuerpos también van a ser creados de la misma manera. También, pues, ¿en cuánto tiempo se crea un cuerpo? Bueno, digamos que para condensar energía en una vértebra se van a necesitar 12 prácticas de suprasexo bien hechas, donde no haya fornicación. Entonces son 33 vértebras. Entonces más o menos se van a ir para crear un cuerpo 400 prácticas de suprasexo para un cuerpo. Pero para crear el alma, que ya vendrían siendo ese trabajo con los 5 cuerpos, pues más o menos 2000 prácticas de suprasexo. Pero algo bien hecho, ¿sí? Porque tenemos que trabajar pues esos yoes fornicarios. Es más, cuando nosotros estamos en ese proceso ya de creación, cuando la persona fornica, baja 2 vértebras. Y dependiendo del error, porque si es un error incluso voluntario, una persona se puede caer, ¿sí? Involuntariamente, pero si es un error voluntario, pues podrían ser hasta más, ¿sí? Entonces, el alma, pues más o menos, si nosotros trabajamos parejo, se puede crear en un tiempo de 13 años, así por el estilo. Un cuerpo duraría más o menos 2,5 años para crearse. Y pues el alma en total, los 5 cuerpos, serían como algunos 13 años. ¿Cómo nosotros sabemos que ya se inició el trabajo? Bueno, cuando logramos la castidad, cuando logramos ese equilibrio de nuestros centros y se da la prendida del fuego. Incluso en los mundos internos ya nos muestran el agua roja, que es símbolo ya de la transmutación. Incluso podemos ver hasta que se hace una ceremonia donde comúnmente no nos la entregan a nosotros la espada. Vemos, por ejemplo, que hay otra persona que se le está entregando la espada, que viene siendo pues el ser, porque al fin y al cabo el ser es el que recibe las iniciaciones de los mundos internos, ¿sí? Pero uno también investigando puede darse cuenta cuando ha aprendido el fuego. Pero también uno sabe cuando uno, por ejemplo, ha desarrollado la castidad, porque a veces incluso los mismos yoes pueden jugarnos tretas en el astral y uno ya se cree como que es un iniciado y cree que es un maestro, pero realmente uno está consciente de que no ha hecho un trabajo de equilibrio de los centros. Entonces, una cosa pues realmente tiene que ver con la otra. Entonces, ambas. Hemos logrado la castidad, ya no fornicamos, equilibramos nuestros centros, hemos desarrollado muchísimo la autoobservación, estamos eliminando los defectos, muchos defectos psicológicos. También el astral nos va mostrando los cambios de las aguas y así sucesivamente, ¿sí? Otra pregunta es que si se puede crear cuerpos sin pareja. No. ¿Sí? No se puede crear cuerpos sin pareja, las personas solteras no pueden crear. Uno soltero sin pareja no puede crear o gestar el cuerpo de un bebé, eso es imposible, ¿sí? Necesitamos de la pareja, incluso esas creaciones o esas gestaciones que se hacen in vitro, esos procedimientos antinaturales científicos, bueno, se necesitan de los gametos masculinos y los gametos femeninos para que se dé esa gestación. Entonces, sin pareja no se puede crear un cuerpo. También, pues, otra pregunta es que si se puede crear el alma estando castrados. No se puede crear el alma estando castrados. Necesitamos tener nuestros órganos sexuales en buen estado. Ese mismo estado que se necesita para crear el cuerpo de un bebé, pues se necesita para crear los cuerpos existenciales del ser. Ni siquiera pues podemos utilizar lo que vienen siendo esas pastillas o esos métodos anticonceptivos, ¿sí? Porque isolan o dañan esas propiedades creativas de la energía. Con un anticonceptivo no se puede engendrar el cuerpo de un bebé, pues lo mismo va a pasar con los cuerpos existenciales del ser. Sí, ya estábamos explicando pues un poquito más de eso en la conferencia anterior. Hay casos en los que se puede hacer una recanalización y puede haber regeneración. Ustedes ven las mujeres que, por ejemplo, se cortan las trompas de falopio o se las amarran, pues eso se puede recanalizar. O los hombres que se cortan ese conducto, pues a través de una
vasectomía, pues eso también se puede recanalizar. Pero ya casos en que la persona esté totalmente castrada, que se haya sacado el útero, que se haya sacado la matriz o que se haya sacado los ovarios, entonces no podría. Tendría que trabajar con los dos factores restantes, que son la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Para pues eliminar los defectos psicológicos que la llevaron a generar, a ganarse ese karma, y también con el sacrificio pagar ese karma y generar los méritos para que en una próxima existencia pues pueda incluso nacer en una familia donde desde pequeño le den este conocimiento, donde lo más pronto que se pueda comenzar su trabajo de creación, que para los hombres es de 21 años y para las mujeres 18 años. Tenemos otras preguntitas por acá. Bueno, con respecto a la segunda montaña, ¿en cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña? A esta persona, maestro, porque ya una persona que pasa segunda montaña es un maestro, le dan 1000 años para hacer la segunda montaña, pero el Cristo es totalmente revolucionario, entonces va a hacer ese trabajo de la segunda montaña en un periodo de 20 a 30 años, ¿sí? Bueno, esta ya la había respondido de cómo se crea un cuerpo, pero aquí estamos hablando de los cuerpos de oro y se van a crear de la misma manera. La persona pues ya en segunda montaña va a continuar practicando el suprasexo con la pareja y va a ir creando esos cuerpos de oro, ¿sí? Aquí pues vemos estas preguntas en base pues a la frase del Maestro Jesús, de que pues de 1000 que me buscan, solo uno me encuentra. ¿Y por qué se da esto? Esto se da porque abunda muchísimo el pseudoesoterismo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero también hay personas que tienen karma, ¿sí? Que han perdido el derecho en esta existencia y por otras existencias también de tener el conocimiento. Entonces lo ven, le pasa de largo, no les interesa. Hay personas también, hay chispas también que no tienen, digámosle así, como que la madurez. Hay personas que son buscadores y siempre están buscando estos temas espirituales, pero realmente no saben lo que están buscando, no reconocen pues el valor del conocimiento y de la información que pues están recibiendo, ¿sí? Hay personas que, bueno, por karma de existencias pasadas, porque tuvieron el conocimiento en existencias pasadas, no lo aprovecharon o lo adulteraron o traicionaron a su ser y bueno, ahora no les corresponde recibir el conocimiento, ¿sí? La otra pregunta sería, ¿por qué de 1000 que lo encuentran solo uno lo sigue? Bueno, nosotros tenemos nuestros yoes intelectuales. Esos yoes intelectuales que nos llevan al fanatismo y que nos llevan a la creencia. Entonces, a nosotros nos gusta mucho llenarnos la cabeza con teorías. Y más cuando tenemos como esa afinidad o ese gusto por las cosas espirituales o pseudoespirituales. Entonces leemos de aquí, leemos de allí, buscamos aquí, buscamos allá, nos llenamos la mente de conceptos, que si el maestro tal dijo esto, que si fulanito de tal dijo tal o cual cosa, y ahí entonces nos quedamos. Entonces tomamos el conocimiento, cogemos las cositas como que nos gustan, ¿sí? También se mete muchísimo lo que es la pereza, lo que es la mala voluntad. Cuando nosotros llegamos aquí, el primer defecto psicológico que hay que trabajar fuertemente es la pereza, porque ese nos impide comenzar con este proceso de creación, nos impide comenzar a practicar lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia. Y bueno, la última preguntita sería que ¿por qué de 1000 que lo siguen solo uno lo logra? Digamos que, por ejemplo, pues 1000 personas se ponen a practicar y comienzan a crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Los cuerpos de la primera montaña. Pero entonces llegan a ese punto donde tienen que hacer la elección del camino. Y entonces ahí, pues el entrenador psicológico nos va a mostrar 2 opciones, que es el nirvana, donde todo es placer, donde todo es muy bonito, donde nos van a dar muchísimo dharma, o sí, nos van a retribuir pues mucho dharma, y también se nos muestra lo que vamos a estar pasando en la segunda montaña. Entonces, 999 por falta de revolución y también por miedo a lo que van a pasar en ese proceso de segunda montaña, que realmente pues es un proceso bastante terrible, pues eligen irse por el nirvana y traicionan a su Cristo. Solo uno tiene pues esa revolución para elegir el camino directo, que es el camino que nos va a llevar pues a la cristificación y por ende también nos va a llevar a la autorrealización íntima de nuestro ser.
Si nosotros, como decía el maestro, que es el camino, la verdad y la vida, el maestro personificando a lo que era el Cristo, ¿sí? No seguimos al Cristo, no, eso viene simbolizando pues el no elegir lo que viene siendo ese camino directo, que es cuando realmente se va a gestar lo que es el Cristo, el alma humana se une ahí con el alma divina, pues realmente no va a haber salvación para nosotros, ¿sí? Y eso es lo que realmente significa aceptar al Cristo en su corazón, que lleguemos a ese punto donde se elige el camino directo, se geste pues el Cristo, entonces luego nace esa fuerza crística que al principio se posiciona ahí, al ladito de nuestro corazón. Entonces, chicos, pues este es el proceso para nosotros crear y desarrollar nuestra alma y nuestro espíritu. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a este tema, pueden dejarla ahí en los comentarios y pues le vamos a estar aclarando sus dudas, sus inquietudes, las preguntitas que ustedes puedan tener. Con esto finalizamos y que pasen feliz resto del día. Bye bye.